Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo otro episodio más del podcast de Improven y hoy traemos un invitado súper especial para hablar de un tema también súper especial. De hecho, podemos considerar ya que este va a ser un especial sobre inteligencia artificial. ¿Es el futuro de la industria? Y para este podcast, tenemos... Y ya os lo voy presentando, para los que aún no lo conozcáis, por aquí a Carlos Carrasco, CEO de Guía, una de las pequeñas sorpresitas que teníamos guardadas para vosotros, que ha empezado ya a ver la luz, pero que seguramente muchos no conozcáis. Carlos Carrasco es el CEO de Guía, tiene una trayectoria bastante interesante en la industria, tanto nacional como internacional. Pues bueno, hace poco se incorporó a este proyecto que tenemos junto con Exponentia, que se llama Guía, que, no quiero desvelaros mucho más, ya Carlos en su presentación os va a contar todo, pero vamos, estoy orgullosísimo, Carlos, de que estés aquí hoy para poder desvelarnos un poco qué es esto de la inteligencia artificial, que suena tan raro, tan lejano, tan de película de ciencia ficción, y que pues también un poco que nos hables de Guía, que estamos, creo yo, deseando poder ver qué es esto de Guía, cómo ha surgido, de dónde viene y qué relación tiene también con la inteligencia artificial, que es un poco la razón de ser de este podcast. De acuerdo, pues bueno, muchas gracias, Jesús. Efectivamente, soy el CEO de Guía. Guía nace de la unión, de la colaboración entre Improven y Exponentia. La idea es usar herramientas de inteligencia artificial para gestión de plantas y fábricas, empezando a nivel nacional. Mi trayectoria, se ha comentado un poco, pero yo vengo sobre todo de la industria del automóvil. He estado más de 10 años trabajando tanto en 1M, el mayor fabricante de automóviles del mundo, y los últimos años sí que estuve aquí en España trabajando para un gran fabricante de componentes de automóvil, con lo que conozco muy bien la industria. También he estado muchos años viviendo en el extranjero, he estado en Centro Europa, he estado en Japón, hablo diferentes idiomas, con lo que ese es un poco el ámbito que tengo, no solo nacional, pero también internacional. Y efectivamente hace unos meses comencé en esta aventura de Guía, y la idea es esa, es usar la inteligencia artificial para ayudar a la empresa y a la industria. Pues muy bien, Carlos. Me encanta tener aquí perfiles tan multinacionales, esto es, una maravilla además, porque todos sabemos que esto enriquece, que al final esta unión de perfiles siempre ayuda a abrir un poco y salir de esa caja, que es algo que valoramos y que llevamos en el ADN de Improven, ¿no? Este pensamiento fuera de la caja, intentar conectar todos los puntos desde diferentes puntos de vista, y cuanta más diversidad, pues como siempre mejor. Y un poco entrando en materia, Carlos, que esto ya, nos ponemos en marcha y tocamos ya el tema que tanto nos chirría a todos, porque yo casi cuando escucho hablar de inteligencia artificial me imagino esta famosa película que tenía sus años. Luego hicieron un remake, Blade Runner, imagino ahí a los androides con esta especie de máquinas con forma humana que piensan como humanos, pero me parece que estamos un poco más alejados de todo eso. Así que vamos a aterrizarlo en lo básico. Y es el futuro de la industria española. ¿Está en manos de los robots? Bueno, la verdad es que me gusta mucho esta pregunta porque creo que voy a intentar ayudar a diferenciar conceptos, ¿vale? Porque una cosa es la inteligencia artificial, que ahora hablaremos un poco en detalle, definiremos y vamos viendo exactamente qué es lo que es, y otra cosa muy distinta es la robotización y la automatización. Son dos conceptos totalmente distintos. Un robot y un proceso automático no es inteligencia artificial, ¿vale? Es eso, automatización de procesos, y se puede hacer de una forma en la que no requieren ningún tipo de inteligencia. Efectivamente, como has comentado, la ciencia ficción, Hollywood, nos ha ayudado mucho a por lo menos entender o hacernos una idea de qué puede llegar a ser la inteligencia artificial. Estamos muy lejos de eso. Sí que es cierto que se están haciendo grandes avances y también, si queremos, podemos comentar algún ejemplo, pero todavía estamos muy, muy lejos. La idea de lo que es la inteligencia artificial hoy en día es algo distinto, y luego, si quieres, podemos entrar en detalle. En cuanto a la pregunta en concreto, los robots, ¿no?, y la automatización, siempre cuando estamos hablando de un proceso industrial de fabricación, un proceso fabril en el que tengamos tareas repetitivas, evidentemente la automatización,
la robotización va a tener sentido siempre y cuando haya un volumen detrás que lo justifique esa inversión. Al final, si tenemos personas haciendo siempre la misma tarea, somos personas y podemos cometer errores. Tiene más sentido tener una máquina que haga esa producción. Sí que es cierto que la máquina se puede estropear, con lo que va a requerir un mantenimiento y hay que planificarlo, etcétera, con lo que no todo es perfecto. Evidentemente, el mundo real siempre tiene formas de encontrar defectos, pero como comento, robotización y automatización tiene sentido siempre y cuando estemos hablando de un volumen de fabricación alto que justifique la inversión que requiere esa automatización y esa robotización, y siempre y cuando sea un proceso repetitivo. En ese caso sí tiene sentido. Entenderíamos entonces que es posible, o sí que podríamos hablar, ¿no?, de que la industria mundial está avanzando, ¿no?, hacia esta robotización, porque al final, pues lo que tú comentas, ¿no?, vemos cómo los robots suplen, en cierto modo, las carencias que tenemos las personas. Sí, pero como comento, solamente tiene sentido si estamos hablando de un proceso con un volumen alto y que requiere una repetitividad. Es decir, si nosotros estamos, por ejemplo, fabricando zapatos y tenemos 500 referencias de zapatos porque cada uno es distinto, con diferentes tamaños de zapatos, etcétera, en ese caso en concreto es posible que hacer una inversión en robótica es posible que no tenga sentido. ¿Por qué? Porque tu lote de fabricación de una referencia de un zapato son a lo mejor 20 zapatos. Haces 20 y luego cambias de referencia a otro, haces 20. Por ejemplo, en ese caso, invertir en un robot es posible que no tenga sentido, habría que estudiarlo. Sin embargo, si estamos hablando de una pieza para una suspensión de un coche y esa pieza tienes que hacer 3 millones de piezas al año y es siempre la misma referencia, evidentemente ahí sí que tiene sentido invertir en una línea automática con robots para que fabriquen esa pieza. Porque ahí el operario va a cometer muchísimos más errores a lo largo de ese año de fabricación de esas 3 millones de piezas que un robot. Un robot a lo mejor va a tener un defecto de 10, 15 piezas por millón, mientras que un operario a lo mejor estamos hablando de miles de piezas por millón de error, por ejemplo, ¿no? En cualquier caso hay que ir estudiando siempre caso a caso, pero bueno, en líneas generales yo creo que ese es el concepto que hay que tener. Me parece súper interesante porque creo que ha habido durante estos años, ¿no?, como muchísima fiebre, pues eso, ¿no?, de invertir en robotización, en transformar digitalmente las industrias, y como que se escucha a voces, ¿no?, de todos estos gurús que aparecen en foros económicos y en charlas hablando de que el futuro es, pues eso, ¿no?, hacer completamente automática la fábrica, pero estamos dándonos cuenta, ¿no?, y entrando en la llaga, que es que no es tan sencillo. Hay que atender mucho a las peculiaridades igual de cada industria, de cada fábrica. Claro, yo creo que como con cualquier elemento tecnológico hay que intentar siempre entenderlo bien para no caer en el engaño y no caer en el hype, ¿no?, que se suele crear alrededor de cualquier tecnología, ya sea algo que está bien implementado, que existe, como puede ser la robótica, o elementos nuevos que sí que son más disruptivos y que ahí donde sí que realmente es difícil entender qué es hype y qué realmente se puede usar, como puede ser inteligencia artificial o como estamos hablando de blockchain. Son palabras que ahora mismo suenan, o el big data, ¿no?, que suenan y que todavía hay mucha gente que no sabe exactamente ni qué es ni para qué sirve, y ahí es donde podemos entrar en el error de no usar bien una herramienta. ¿Vale? Al final lo que tenemos que entender, sobre todo desde el punto de vista industrial, es comprender todas esas herramientas que se están desarrollando y ver cuáles son útiles para mi empresa en concreto. Cómo puedo sacar el máximo partido de esas herramientas para mejorar los resultados de mi empresa. Al final eso es lo que realmente nos tiene que importar a todos. Vale, y tirando un poco de este hilo, ya, y un poco queriendo cerrar, ¿no?, este primer apartado que es el tema de la robotización, centrándonos en la industria española, ¿no? Al final tú, pues has tenido ya cierta trayectoria, ¿no?, a nivel internacional, a nivel nacional, tienes un poco esta visión de los dos mundos, y tengo esta pregunta, ¿no?, que me surge ahora. ¿Está España preparada? Somos un país que siempre hemos estado a la cola de Europa en inversión de I+D, en automatización de las industrias, se nos considera además un país poco industrializado, en cierto modo, un poco pues también por requerimientos que hubo a la venta de la Unión Europea, hubo que renunciar a una parte de nuestra industria, hubo que, pues eso, ¿no?, matar grandes industrias que teníamos, entre ellas la naviera. Queda esto, ¿no?, de cara al futuro. España es un país que, pues con toda esta crisis ha sufrido mucho y que es posible que la industria sea uno de los motores que podría volver a impulsarla.
¿Está España preparada a nivel industrial para esta robotización o para aprovechar estas oportunidades que surgen? Sí, de nuevo, creo que es una pregunta bastante interesante. Creo que preparada sí que está porque hay muy buenos profesionales en España. Hay también muchos españoles que se han ido fuera a trabajar y que a lo mejor tienen ganas de volver. Yo fui, por ejemplo, un caso de ese tipo. España está preparada para hacer eso. Aparte, no creo que España sea un país poco industrializado. Lo que pasa es que depende mucho de con quién nos estamos comparando. Evidentemente nosotros somos vecinos de la región más rica del mundo, y estamos a 1500 kilómetros de Alemania, de países como Francia. Son los países más, digamos, avanzados a nivel mundial. Es decir, también nos estamos comparando con eso. Pero si vemos no solamente la media, sino que estamos entre los países más ricos del mundo y más industrializados del mundo. Lo que pasa es que, claro, hay muchos que están muy mal y hay otros que están muy bien, pero estamos, digamos, en esa zona delantera, ¿vale? Con lo que sí que estamos. Y aparte sí que es cierto que hay regiones en España en las que están tremendamente industrializadas y que están, en algunos casos, en la vanguardia de la industria. Entonces, sí, España, evidentemente, tiene que aprovechar, aparte, el contexto global que se está dando ahora mismo de un poco relocalización de producción. Hasta hace, yo diría, un par de años sí que la tendencia global ya estaba cambiando, pero hasta hace un par de años sí que se entendía que no pasaba nada por fabricar a 5, 10, 15.000 kilómetros para luego traer un producto ya fabricado aquí. Eso está cambiando, estamos viendo que tenemos que reindustrializar en general Europa para no depender tanto de otras economías, zonas más lejanas, para según qué componentes. Y España tiene que aprovecharse de esa situación porque tiene un tejido industrial que está preparado para absorber eso. Yo creo que hay que aprovechar ese contexto global de relocalización y reindustrialización que Europa va a tener. Entonces va a haber mucha inversión a nivel europeo, muchos fondos que tenemos que aprovechar. Pues me parece súper interesante esto que comentas, Carlos, porque creo que fue Gaizka Lara, que es el directivo, el CEO de Aramco, una de las empresas con las que hemos estado trabajando estos años, que hacía mucho hincapié en esta idea, ¿no? De que había mucho talento en España, muchísimo talento, y que lo estamos desaprovechando precisamente por no saber darle las oportunidades que ellos pedían. Ya no a nivel salarial, que también, o a nivel de flexibilidad, que igual en esos otros países están bastante más avanzados, ¿no? Aquí en España a veces pecamos mucho de presencialismo, sino también del hecho de que no ofrecíamos retos suficientemente atractivos para estos profesionales ambiciosos, ¿no? Entonces me parece también una idea muy potente el saber crear empresas o aspirar a retos lo suficientemente atractivos como para que los profesionales españoles que tenemos fuera vuelvan, ¿no? A casa y aprovechen estas oportunidades. Y bueno, cerrando ya un poco esta horquilla, quiero empezar ya con el tema candente, Carlos, que es para lo que hemos venido, y esto de verdad que me tienen ascuas. La inteligencia artificial, ¿vale? Descartando la idea de Blade Runner y de los robots con forma humana, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, la inteligencia artificial, hay muchas formas de definirla, ¿vale? Yo voy a decir lo que yo pienso y cómo la defino yo. Para mí la inteligencia artificial es la inteligencia llevada a cabo por máquinas. Y es la simulación que hacemos del comportamiento del cerebro humano. Entonces, ahí entramos en una pregunta de qué es la inteligencia, ¿vale? Como concepto general. Yo la inteligencia creo que tenemos que definirla como la facultad que tiene la mente y que nos permite aprender, razonar, tomar decisiones y formarse una idea determinada de la realidad. Eso es para mí la inteligencia. Entonces la inteligencia artificial sería la simulación de todas esas facultades. Y aquí es cuando entro un poco en qué es ciencia ficción y qué es real. A día de hoy lo que sí que somos capaces de hacer muy bien, y de hecho ya incluso casi mejor que las personas, es sobre todo el hecho de aprender. Podemos conseguir que las máquinas aprendan muy bien y pueden tomar decisiones en base a ese aprendizaje. Es decir, podemos darle experiencia y podemos hacer que tomen decisiones en base a esa experiencia, ese aprendizaje que han tenido. Entiendo entonces que si tú enseñas a la máquina no se va a equivocar. Un ser humano sí lo haría.
Bueno, eso es lo que pensaríamos, las máquinas todavía se equivocan, sí que es cierto que estamos hablando siempre rangos de acierto. Las mejores máquinas estamos hablando de que tienen un nivel de fallo igual a un experto humano. Es decir, en conocimiento, si un experto en un campo en concreto le pone un examen, por ejemplo, y acierta un 90 o un 95% de las respuestas, una máquina estamos hablando que está entre un 85, 90, 95, dependiendo del campo. Sí que es cierto que las máquinas que ahora mismo más se equivocan, ¿vale? Son las inteligencia artificial generalistas, en las que supone que tienen que saber de todo, y ahí sí que las mejores están en rangos de un 70, 75%, pero bueno, están a un nivel que sería igual que un profesor catedrático de Harvard, por ejemplo. Y estamos hablando de máquinas que aprenden en segundos, ¿vale? O sea, una persona se tira toda su vida aprendiendo un tema para hacer eso, y esta máquina aprende en segundos sobre ese tema y llega a un nivel similar al de una persona. Entonces, todo este potencial, toda esta fuerza de aprendizaje y de reacción en base a ese aprendizaje, que me parece que es lo importante, lo relevante, ¿cómo podemos aterrizarlo a un nivel, ¿no?, empresarial e industrial? Que creo que es un poco la idea, ¿no? El core de todo esto es esta inteligencia artificial, además de servir mejor, por supuesto, a la sociedad y al ser humano, a nivel de empresa y a nivel de industria, que es a lo que se dedica Guía, ¿cómo puede ayudar? ¿Cómo puede aportar? Bueno, ya terminando un poco la pregunta anterior, eso es, las máquinas ahora mismo lo que sí que hacen muy bien es aprender y tomar decisiones en base a ese aprendizaje. Todavía no son capaces de razonar, ¿vale? Eso sería como la siguiente fase evolutiva. Hasta ese punto no han llegado todavía. Pero efectivamente, la pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos aterrizarlo? Bueno, esto tenemos que usarlo como una herramienta más, ¿vale? Entonces, la idea es diseñar herramientas de inteligencia artificial que se apliquen a nuestra empresa, a nuestra industria en concreto, para que aprendan de nuestra empresa y puedan ayudarnos a tomar decisiones dentro de nuestra empresa en concreto. Si pensamos, por ejemplo, en una persona que tengamos dentro de nuestra empresa que sea un experto, que lleve 20 años trabajando allí y que sepa cómo es nuestro proceso, cómo hay que hacer las cosas, tú al final estás replicando, estás simulando ese conocimiento en una máquina. Y lo que va a ser capaz de hacer esa máquina es llevar todo ese aprendizaje a un nuevo nivel. ¿Por qué? Porque la máquina lo que va a ser capaz es de ser capaz de analizar muchos más datos de una forma mucho más rápida que una persona, simplemente porque tiene una capacidad de cómputo muy superior, orden de magnitud superior a una persona, y aparte es capaz de hacer análisis multivariable de una forma que para una máquina es sencilla y para una persona ya es más compleja, ¿vale? Nosotros, como personas, somos capaces de analizar una, dos, incluso tres variables cuando están relacionadas entre ellas, somos capaces de hacer eso, pero cuando ya salimos de ese número, ya nos empieza a costar mucho trabajo hacer ese tipo de análisis. La inteligencia artificial es capaz de analizar multitud de variables y sacar correlaciones entre ellas, sacar análisis que nosotros no seríamos capaces de ver. Entonces entramos en ese mundo de visualización de ángulos muertos, es decir, ser capaces de ver a través de este tipo de herramientas cosas que nosotros como personas no vamos a ser capaces de hacer. Aparte tiene otra ventaja, no se cansa, trabaja 24 horas, nos va a ayudar a hacer todos esos análisis de una forma mucho más rápida, más inmediata, con lo que las personas, al final es eso, una herramienta para ayudarnos a trabajar, ¿no? Y tenemos que entender que al final eso es intentar utilizar esa inteligencia como un medio para ayudarnos, es diseñar estos programas con el objetivo de que alcancen una eficiencia superior a la que una persona podría alcanzar. Aquí te dejo un poco este minuto de publi para que tú puedas vendernos Guía, ¿no? Y es que, bueno, yo tengo un ejemplo, y este ejemplo es Corea del Sur. Corea del Sur es uno de los países más robotizados del planeta, que más utiliza este tipo de medios, ¿no? De softwares para apoyarse, y es de hecho uno de los países con menos paro. Y es que esto es un poco esta trampa, ¿no? Que muchas veces caemos en el paradigma, ¿no? O esta trampa mental de creer que por meter robots se va a sustituir a las personas. Y se ha demostrado que esto no es así, más bien todo lo contrario. Cuanto más industrializas, más oportunidades de trabajo surgen. Y además hay mejoras salariales y laborales porque el trabajo deja de ser un trabajo pesado que puedes dedicar a una máquina o a una inteligencia artificial
Y tú pasas a tener un trabajo más técnico, ¿no? Más experto incluso. Es verdad que implica más formación, implica una reconversión profesional, pero que se ha demostrado, ¿no? Empíricamente que esto mejora la calidad de vida de los trabajadores, mejora salarios, incrementa la riqueza, surgen nuevas oportunidades de trabajo. Entonces, querría trasladar esto a la industria española, ¿no? Una industria muchas veces muy atacada por este tipo de juicios, ¿no? De que industrializar rompe oportunidades de trabajo, de que hay mucho obrero que no puede actualizarse o que está completamente, pues eso, ¿no? ¿Cómo decirlo? Obsoleto respecto al ritmo que va evolucionando el mercado, y queda la duda, ¿no? Y es que yo me pregunto si la industria española está preparada para dar este salto. Y si es así, pues, ¿en qué medida, no? O sea, vamos a llegar a los ritmos de evolución a los que están llegando, pues, los líderes, ¿no? En este tipo de herramientas, como puede ser China, Estados Unidos o Reino Unido. Bueno, yo creo que sí, hay que tener en cuenta todo, los riesgos y las oportunidades, ¿no? Que este tipo de herramientas y este tipo de tecnologías nos van a dar, ¿no? Hay que hacerlo, hay que empezar ya. Sí que es cierto que la inteligencia artificial, como he comentado, tiene que pasar por un proceso de aprendizaje, con lo que no es decir, vale, voy a meter inteligencia artificial en mi empresa y ya está, y de un día para otro tenemos soluciones. Evidentemente no. Igual que tienes que entrenar o darle una educación a cualquier nuevo empleado, si metes inteligencia artificial dentro de tu empresa, tienes que pasar por un proceso de aprendizaje, entrenamiento, testeo de los modelos de esa inteligencia artificial, ¿vale? Aplicado a tu empresa, con lo que desde el momento en el que tú empiezas a invertir hasta que realmente sacas un rendimiento real, pasa un tiempo. Sí que es cierto que hay que tener presente cuáles son los riesgos, como has comentado, la evolución. A lo largo de toda la historia siempre ha habido innovaciones que han hecho desaparecer una serie de puestos de trabajo, pero han dado visibilidad a otros. Eso ha pasado desde la época de los romanos hasta ahora. Sí que es cierto que cada vez, con todas estas innovaciones, la calidad de vida de las personas siempre ha ido mejorando. Entonces, no es algo a lo que hay que tenerle miedo, sí que es algo que hay que tener presente, y sobre todo porque la innovación hoy en día sí que está yendo a una velocidad muchísimo más rápida y exponencial comparada con todo lo que ha pasado históricamente. Con lo que ahora ya no estamos viendo que una profesión se acaba de una o dos generaciones a la siguiente, sino que dentro de una misma generación una persona tiene que aprender a lo mejor nuevos trabajos o eso, reprogramarse a sí mismo para poder hacer diferentes cosas. Entonces eso sí que es un reto que tenemos que afrontar entre todos, pero que hay que hacerlo, porque si nosotros no aprovechamos esta oportunidad que la tecnología está ofreciendo, otras economías de nuestro entorno lo van a hacer, y entonces sí que es cuando nuestra industria caerá. Si no hacemos este tipo de inversiones ahora, dentro de unos años será una necesidad, seguramente llegaremos tarde, y habrá otras economías, otros países que nos adelantarán y nos dejarán obsoletos. Entonces, no hay que tenerle miedo, sino que hay que estudiarlo y ver cómo aplica para estar nosotros en esa vanguardia, no quedarnos obsoletos. Tanto a nivel empresarial como a nivel personal. Las personas también tienen que aprender a seguir formándose para poder seguir trabajando. Me parece brutal. Mientras estás hablando me acordaba de esta frase de Alicia a través del espejo, de Lewis Carroll, que dice, hay un momento en el que Alicia se encuentra con la Reina Roja y le dice algo así como, en este mundo, para poder quedarte donde estás, tienes que correr muy rápido. Y Alicia se daba cuenta de que ella, estando parada, iba cambiando todo. Mientras que la Reina Roja iba corriendo y ella no cambiaba donde ella estaba, ¿no? Entonces, es un poco lo que... Una metáfora, ¿no? De lo que ocurre en este mundo, que para poder quedarte donde estás, ¿no? Para poder vivir el presente tienes que correr muy rápido. Y parece que todo va, pues, acelerando unos ritmos agigantados. Conecta mucho, ¿no? Con esta idea que estabas hablando tú antes de que ya hay economías que están muy avanzadas en este sentido y España no puede quedarse atrás, ¿no? Hay una suerte de ecosistema de darwinismo tecnológico, ¿no? Es adaptación al medio, al contexto, y aceptar la idea de que la vida es cambio y cada vez este cambio va más rápido. Y las empresas tienen que ser conscientes de esta realidad, porque si no, lo que acabará ocurriendo es que se vayan quedando atrás. Hay muchos elementos que tenemos que tener en cuenta en nuestro contexto actual, ¿no? Ahora vivimos en un mundo en el que está conectado,
Si no podemos ofrecer un producto en una fábrica aquí en España, se podrá ofrecer en Francia o en Portugal, con lo que eso tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos mayor acceso a otras economías y eso, estamos totalmente conectados, y aparte está todo evolucionando muy rápido, con lo que pensar que si me quedo en mi agujero no va a pasar nada no es realista. No es realista. Tenemos que salir de ese agujero, tenemos que aprender, estudiar y intentar adaptarnos y mejorar. Es la única salida. Y entrando en ese tema, ¿qué salida va a dar Guía, ¿no?, a la industria española? ¿Cómo plantea Guía esta solución a este paradigma, a este nuevo ecosistema que se está creando y que se está construyendo y que ya no es el futuro, es el presente? Bueno, como he comentado al principio, ¿no?, Guía nace con la ambición de ayudar a las empresas industriales españolas a ponerse en la vanguardia de la eficiencia productiva. Ese es nuestro objetivo. Nuestra intención es esa, es ayudar a mejorar el margen de las empresas, y que la industria española no solo sobreviva, sino que florezca en las próximas décadas. Es decir, ahora mismo realmente hay una oportunidad de reindustrialización y creo que hay que aprovecharlo. Para ello no tenemos que usar los conocimientos y herramientas del pasado, sino todo lo que ahora está en vanguardia y todo lo que viene hacia el futuro. Es lo que tenemos que hacer. Nosotros como empresa, el objetivo es crear esa herramienta de gestión de fábrica con la ayuda de elementos de inteligencia artificial, para que esa inteligencia sea la que dé soporte a los directores de fabricación, a los directores de planta, directores de operaciones, para que su producción sea lo más eficiente posible y que finalmente el margen bruto de la empresa mejore. Pues muy bien, Carlos. Yo creo que vamos a ir ya dando fin a este episodio, que me ha parecido, si cabe, el más interesante de todos. Esto, disclaimer, no os digo que no veáis los anteriores, que son increíblemente interesantes, pero que este ha sido realmente, pues eso, ¿no?, un tema que empezaba ya a tocarse, que mucha gente hablaba de él, pero parece que, pues eso, ¿no?, que quedaba tan alejado de nuestras realidades. Y gracias a ti, Carlos, pues un poco hemos aterrizado esto en nuestra realidad, en nuestro día a día, de una manera muy, muy realista, ¿no? Pues alejado de esta visión que tenía yo de los androides del Blade Runner y de Star Wars y toda esta pesca, ¿no? Y bueno, quiero lanzar una última reflexión con una frase que me marcó muchísimo desde el minuto en que pisaste esta empresa, que es: de aquí a 5 años, la empresa que no haya adoptado una herramienta como Guía, una herramienta de inteligencia artificial, estará obsoleta, estará fuera del mercado. ¿Qué tienes que decir al respecto? Porque esta es una amenaza muy seria, ¿eh? Sí, no, yo creo que va a ser así. Lo que está claro es que simplemente las empresas ya han trabajado durante mucho tiempo en mejorar sus procesos. Siempre pueden mejorar algo más, pero creo que necesitamos ese plus, ese turbo, ¿no? Y tenemos que usar este tipo de tecnología para mejorarlo. Como has comentado, no es ciencia ficción ni mucho menos. Hay que entender bien qué significa todo esto y cómo realmente podemos usarlo. Hay muchísimos ejemplos de muchísimas industrias donde ya se está utilizando la inteligencia artificial de manera diaria y es algo totalmente común, y creo que el siguiente paso es que las empresas industriales de fabricación industrial sean las que empiecen a implementar todos estos procesos, que dejen de trabajar solo con Excel, con papel, etcétera, que son herramientas útiles que vamos a seguir usando durante mucho tiempo, pero no tenemos por qué depender solo de eso. Creo que tenemos que usar esta tecnología para ayudarnos y para mejorar, sobre todo para mejorar. Pues muy bien, Carlos. Yo creo que ya con esto podemos dar por concluido el podcast. Volveré a traerte aquí, porque de verdad que yo lo repetiré en cada podcast y lo seguiré manteniendo hasta que acabe este podcast. Aprendo más viniendo aquí a grabar con vosotros que vamos en un curso entero de universidad con profesores que, bueno, que no están al tanto, ¿no?, de la realidad empresarial, porque aquí es donde se habla de la realidad de la empresa española, en el podcast de Improven.
Pues cuando quieras, Jesús, yo vuelvo cuando quieras. De maravilla, Carlos. Muy bien. Y nos despedimos ya. Ha sido un placer de nuevo teneros aquí, audiencia, un día más. Agradeceros a todos el apoyo que estáis dando a este podcast. Por supuesto, pediros que lo compartáis a esa persona que no puede perderse estos episodios. Y, pues lo dicho, volveremos a traer a Carlos, volveremos a hablar de inteligencia artificial, de negocios y de todo lo que esté en, pues eso, en la agenda pública actual económica. Un abrazo a todos. Espero veros en el siguiente episodio y, pues bueno, que vaya muy bien la semana. Un saludo.